a esta jornada dirigida para los estudiantes, nuestros egresados. Por lo tanto, queremos dar inicio ya, porque tenemos 40 minutos, por así que va a quedar esto grabado también para aquellas personas que no pudieron asistir. Esta sesión va a estar a cargo del profesor William Gutiérrez, ¿ya? Profesor del Liceo San Roque, y esta actividad se enmarca en una de las tantas que queremos impulsar como colegio bajo la línea de apoyo a continuidad de egresados del colegio y los futuros egresados también, que son ustedes, por ejemplo, que vemos acá los estudiantes de cuarto medio. ¿Ya? Como primera instancia, nosotros con el profesor Rafael, que es el que está a cargo en este momento del área de la especialidad de enfermería, tratamos de develar cuál es la problemática o cuál es la necesidad más inmediata que teníamos recién con nuestros egresados. Y frente a ella tenía que ver con la confección de un currículum para postular a trabajos, ya sea en la región, fuera, etc. Pero también habían carencias de cómo hacer un currículum. Y para ello acudimos también, como les comentaba recién, al profesor Williams, que nos va a entregar tips generales de cómo abordar en este caso. Me imaginé que te iba a gustar, pero te gustaría la selva negra. A ver, ahí le silencié, perdón. Y poder ver más o menos qué conceptos o qué nociones tenemos que tener para la creación de un currículum. Ya, así que profesor Williams, lo dejo para que pueda iniciar prontamente y empezar con las rondas también de trabajo para el día de hoy. Sí, muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos los que tomaron la decisión de participar hoy día en esta charla. Mejoremos nuestro currículum, ya ese es el nombre que se le dio a esta actividad del día de hoy. Bueno, la idea, primero que todo, como decía el profesor Michael acá, que pudiéramos ver algunos tips, algunas cosas importantes relacionadas al tema de cómo confeccionar un currículum vitae. Ya a mí me llegaron 3 currículums ya de 3 personas que están participando, así que les agradezco. Lo único sí que comenzamos mal enseguida la charla, ya se supone que si estamos buscando hacer un currículum mejor para postular un trabajo, lo primero que hay que hacer es llegar a la hora a la entrevista de trabajo. ¿Cierto, profesor? Claro, y hoy en día estas metodologías se están implementando en todo nivel de trabajo, ¿ah? No solo Sí. en trabajo remoto, sino que también las entrevistas de trabajo se están haciendo en esta modalidad. Exactamente, y las entrevistas de trabajo, como dice él, claro, son así y hay que estar conectado a la hora. Pero bueno, hay que aprender de esto y ser puntuales, de verdad. En la entrevista de trabajo, sobre todo, llegar mucho antes y con su currículum correcto, como debe ser. Bien, voy a compartir pantalla primero. Estoy inhabilitado Te habilito para compartir pantalla. inmediatamente, profesor. Ya, por favor. Entonces la idea es trabajar con un poco de definiciones, algunas cosas que tienen que ir insertas, destacadas en un currículum, y también me aseguré un poco de observar algunos tips relacionados a currículum para personas que recién están ingresando a trabajar, ya recién postulando un trabajo, ya. Entonces también ese es una característica que va a estar latente. Después con el profesor Rafael, yo este material lo voy a compartir con ustedes, ¿ya? El profesor le voy a pedir que después se lo envíe a los estudiantes para poder tener este registro. Hay muchos tips importantes que probablemente van a pasar, pero después la idea es que los vuelvan a tener. Y también está también la grabación, ¿ya? Bien. Primero que todo, veamos qué es un currículum vitae. Ya analicemos primero rápidamente lo que es un currículum vitae. Ya, en general podemos decir que este es un documento, ya siempre de carácter escrito, ya que hoy en día es virtual, ya impreso prácticamente no se hace, ya, y constituye para las personas que postulan a un trabajo una herramienta esencial. Pero esta herramienta la tenemos que diseñar de una mejor manera, de una excelente forma, para que sea una herramienta. Si no, incluso a veces nos juega en contra, ¿ya? Y obviamente la intención de este currículum siempre es postular a algún trabajo y obviamente quedar seleccionado. Incluso a veces es increíble como a veces un currículum con solo la presentación y la información destaca sobre otros e incluso sin conocer las personas. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que es importante. Bueno, objetivos principales de un currículum vitae. Ya siempre generar una buena impresión e interés personal. Ya para que en algún momento tengamos la atracción
de que nos puedan habilitar, nos puedan seleccionar para una primera entrevista personal. ¿Ya? Recordar que un currículo vitae solamente es algo escrito, no sale nosotros de forma presencial como somos. ¿Se fijan? Importante también un objetivo que entrega información de lo nuestro, pero ojo, ya tiene que ser siempre relevante a lo que uno postula. Ya nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestro mundo laboral, pero cuando uno postula un trabajo tiene que saber cuál es el cargo que uno está postulando y señalar qué cosas has realizado, pero en relación a la postulación del cargo, porque eso es lo que te van a observar en el currículum. ¿Ya? Y obviamente conseguir una atención directa del reclutador, que es la persona que contrata. Exacto, y que de algún modo también es el que recibe y lee tu currículum, porque ¿qué pasa por lo general? Complementando, profesor, un poquito, Sí. pasa de repente que las grandes empresas o los llamados a concursos se hacen primera etapa, hay etapas por lo general, y la primera etapa inicia con el currículum. Como dice el profesor, sin conocer a la persona, llegan alrededor, pueden llegar 100 currículum, y la persona que lee efectivamente este trabajo, o su resumen de sus trabajos, selecciona a partir de lo que ustedes indican. Entonces, si selecciona, tiene que ser, como dice el profesor, algo llamativo, algo atractivo para el lector. Y al ser llamativo, el lector va a escoger ya, de estos 100 voy a escoger estos 10. ¿Por qué? Porque son llamativos, porque tienen antecedentes que son relevantes, y a partir de ellos los llaman para la segunda fase que puede ser ya la presencial. Exacto, una importante. Ya llamándote, con el hecho de llamarte, es porque hiciste bien el currículum, ya, y lo cumpliste con el perfil. ¿Sí? Tú puedes tener cuatro trabajos diferentes, haber realizado, pero de esos cuatro diferentes, probablemente uno de los cuatro cumple con lo que el cargo que tú estás postulando. Entonces no es necesario colocar otros. Si tú en algún momento quieres agregar información, darle información a la persona que te va a del reclutador, eso lo puedes hacer en la entrevista personal, porque lo más probable es que te va a preguntar si te has desempeñado en otras cosas que no son del área. Y ahí es donde uno calza con la entrevista. Eso es como dejar algo guardadito para la entrevista de trabajo. Bueno, ¿qué datos importantes tenemos en el currículum vitae? Ahí lo estaban leyendo, ya datos que son relevantes dentro de la entrevista, o sea, perdón, dentro del documento. Tenemos el nombre completo, la cédula de identidad, fecha de nacimiento, el estado civil, domicilio, pero importante de las cosas también, el número de contacto. Ya siempre yo les solicito, les recomiendo que sean 2 a 3 números telefónicos en la medida que puedan tener. ¿Ya? Porque puede darse que te van a llamar y lo tienes apagado. Puede ser que te llamen y tu teléfono está malo. Entonces siempre tener un referente, nunca dejarlo suelto. Correo electrónico, después vamos a hablar un poco de eso, pero el correo electrónico tiene que ser formal. ¿Ya? No es el correo electrónico que uno tenía a veces en el liceo y que tenía unos nombres, apodos, ¿ya? Esos no son correos formales. ¿Ya? Hay que crear uno para el currículum. Y ojo, tiene que ser el correo que tú utilizas siempre. No una vez cada 3 semanas, cada 2 semanas, No, y porque de te hecho pueden mandar un el correo correo hoy en para día ha entrevistarte. tomado una relevancia súper importante en todo aspecto, o sea, no solo también Exacto. para estas instancias, sino para también el trabajo diario. Por lo general, el medio de comunicación formal que emplean muchas empresas son los correos electrónicos, y es una herramienta que hoy en día, que no tiene correo, hoy en día está como obsoleto literalmente en estos modelos de Sí. trabajo, entonces es súper importante. Profesor, una consulta porque yo la tengo por lo menos. Cuando está ¿cuál es la diferencia cuando dice el root de la persona? ¿Run o root? ¿Cuál es la diferencia y cuál de las dos va? Porque he visto currículum con run y con root. Bien. Está súper cariñoso hoy Buen punto, profesor, porque el root, bueno, los que estuvieron en emprendimiento por ahí lo tienen que recordar. No creo Ya. que se equivoquen más en eso. El root significa rol único tributario, ¿ya? Y eso es para personas que tienen esa actividad ante el servicio impuesto interno, un contribuyente. Ah, Normalmente ok. uno cuando postula un trabajo no es contribuyente, y lo bueno acá en el currículum, donde dice cédula de identidad, es mejor colocarle tal cual, número de cédula de identidad o RUN, rol único nacional, que es el nombre verdadero que tiene nuestra identificación numérica que nos otorgan cuando la persona nace ya y nos inscriben en el registro civil. O sea que es O aquel run, no extranjero, root. RUN, exacto. Y aquel, sí, y Súper. aquel extranjero que se nacionaliza chileno también, ¿ya? O les dan autorización temporal en Chile, o sea, permanente, también tienen un RUN, ¿ya? Bien, buen punto. Y de hecho,
esas cosas, esos pequeños detalles son los que a veces marcan la diferencia en una postulación. Ya, si tú vas a postular un cargo administrativo, no le puedes colocar root, ya, entonces sabes que tiene que ser ese root. Buen punto. Bueno, ¿qué datos importantes tenemos que tener en el currículum vitae? Siempre nuestros estudios actualizados, siempre. Si usted está estudiando en algo ahora, colóquelo igual, ¿ya? Y destaqué ahí yo si tiene algún título técnico profesional, ya nuestro liceo es técnico profesional, entonces tienen un título o lo van a tener, ¿se fijan? También se destaca como estudio. Antecedentes laborales, ya la fecha y término, después vamos a ver unos pequeños ejemplos. Y en algún caso, si también dominas algún idioma, ¿ya? Así que eso también es relevante, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Si tienen alguna consulta, chicos, igual me señalan nomás y me consultan, ningún problema, que sea un poco interactivo igual. Eh, Importante, qué cosas no realizar en un currículum vitae y cosas que son, que dicen, no, sí, no importa, nadie se da cuenta, sí se dan cuenta, chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día en un currículum vitae, evitar colocar currículum vitae, ¿ya? Como título, ¿sí? Porque se sabe que si tú estás postulando un trabajo y te envían un correo donde lo vas a llevar, ahí en el correo les detallas que es tu currículum. Entonces es redundar nuevamente colocar como título currículum vitae. Hoy en día los currículos son un poco más, están un poco más actualizados y más enfocados a la persona más que nada, porque ya se sabe que es un currículum. ¿Se fija? Importante la falta de ortografía, ya los tildes, respetar las comas, ¿sí? Cuando uno presenta en donde trabajaste, se habla en tercera persona, ¿ya? Trabaja como vendedor en Almacenes París, ¿ya? No que trabajé, ¿ya? No con tiempo pasado, sino que se habla en tercera persona, como que el que está escribiendo el currículum no eres tú. Es súper raro, pero es así. Se trabaja en tercera persona. Y lo hablo por el tema de las ortografías también. Los tildes, ya las mayúsculas, respetarlas. Si usted va a colocar el nombre de una empresa, comienza con mayúsculas. Si usted va a colocar el nombre suyo, con mayúsculas se presenta al principio. Esas cosas también se observan. Y son algo negativo, ya dentro de un currículum vitae. El CV es currículum vitae, por si acaso. Lo que habíamos hablado, la dirección del correo electrónico tiene que ser la que utilizas, ¿ya? Y de carácter obviamente formal. Ya puede ser tu nombre y apellido, ya. Eh, También entender que un currículum vitae no debe ser único. Ya esto lo conversamos en un momento con el profesor Michael, lo estuvimos señalando eso, que siempre debe ser personalizado al puesto que tú estás postulando. ¿Se fija? No tiene que ser algo que yo digo, todos los trabajos que tenía, el reclutador me va a tomar en cuenta. No, siempre se observa a lo que tú estás postulando. Si tienes algún trabajo extra que hiciste que no depende, bueno, lo dije en la entrevista de trabajo, si llegas, ahí tienes la oportunidad de poder explicarlo si es que te lo pregunto, ¿ya? Profesor William, entonces, entre más Dígame. trabajos tenga, no es necesario colocarlos todos. No, siempre y cuando los trabajos que haya tenido hayan sido acordes a la actividad que le está postulando, al cargo. Ya, profesor, Y por también, ejemplo, perdón, dígame, por ejemplo, si estoy sí, postulando a un hospital, ya en el caso de la especialidad, estoy postulando a un hospital, en este caso, para un puesto de auxiliar paramédico. Eh, pero no he tenido mucho trabajo en este último tiempo. Y hice algunos cursos como para poder complementar y para poder tener otros trabajos, como hice un curso de peluquería, y estuve trabajando de temporero, y hice un curso de RCP. De esos tres, por ejemplo, ¿cuáles colocaría o cuáles debería dejar fuera? yo dejaría el curso de RCP, ya, claro, porque es parte del área. Exacto, El ser peluquera no es que sea malo, pero no claro, cumple con el perfil para entrar a un hospital, claro. De ya, hecho, por ejemplo, muchas claro, empresas perfilan los currículums que piden primeramente. De hecho, sí, hay perfiles, de hecho. exacto. Mm. Bien, sí, y ese es un punto, el perfil. Y como lo señalo, si usted lo quiere, si a usted le pregunta en algún momento si usted se desempeñó en otras cosas, en la entrevista personal, pero no en el currículum. ¿Se Ya. fija? Eh, Siempre dice que no destaques tus logros, tienes que destacarlo. O sea, es un error no destacarlo, ¿ya? Y obviamente que sean debidamente comprobados. Como el curso del RCP que decía el profesor Michael. Ya alguna capacitación, alguna charla
que probablemente te metiste a un webinar, ya a algo, Claro. y estudiaste, pero no recibiste nada. Entonces, lamentablemente no se puede colocar. El currículum tiene que tener comprobantes, certificados, ¿ya? Profe, Eh, aunque sea de poquitas horas, por ejemplo, fui a un webinar que duró 10 horas y me certificaron con un sí, diploma digital de 10 horitas. sí. ¿Sirve? Todo sirve a ojos del reclutador, todo sirve porque dice, tiene el curso de RCP. Y ahí obviamente después tendrá, me imagino, algún examen práctico y por ahí van a darse cuenta si es factible o no lo que hizo. Exacto. También otra cosa, los datos incorrectos, equivocarse de número de teléfono, al cambiar un número, te puede dar un error porque después, ¿a dónde te van a llamar? ¿Te fijas? O un Claro. correo electrónico inválido, que no lo uses, que lo eliminaste, qué sé yo. Bien, esa es una primera parte y voy a avanzar a la segunda, son 3 partes. Eh, ¿Qué pasa cuando yo necesito entrar al mundo laboral por primera vez? ¿Ya? Al mundo laboral de forma formal, en donde yo estoy postulando trabajo, quizás al hospital, quizás a una clínica, ¿ya? Quizás, por ejemplo, a cuidar a adultos mayores, lo hablo por el área nuestra, ya en el tema de salud. Eh, y necesito postular a un trabajo, ¿cómo hago un currículum? ¿Cuál es mi forma de trabajar? ¿Ya? Obviamente el currículum va a tener poca información, ¿ya? Pero ojo, la información tiene que ser precisa, ¿ya? Al cargo que postulas. No importa que sea poca información, pero si tú la explicas muy bien, te cuelgas de algunas habilidades que tú tienes, probablemente también puedes quedar dentro. A veces en empresas necesitan gente joven y probablemente sin experiencia. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen también como un poco como para, como dice el término los empleadores, como para moldear al trabajador, adecuarlo a la empresa. ¿Ya? Y eso también les gusta a los trabajadores que trabajen a veces sin experiencia. Todos tenemos una oportunidad. Ninguno de nosotros, por ejemplo, yo, profesor Michael, profesor Rafael, ninguno de nosotros nació trabajando. Claro. Entonces, en algún momento entramos por primera vez con ese temor, ese miedo. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, partimos por un currículum. Ya, probablemente el currículum que yo hice, no sé cómo estaba, no me acuerdo. Capaz que era incorrecto, pero me llamaron igual. Entonces, hay cosas que han ido cambiando actualmente. Bueno, profe, yo ¿Ya? como Todos comenzamos así. a modo de experiencia, igual el primer trabajo que tuve fue en este colegio en el que estamos acá, Liceo San Roque, y tenía muchos temores también porque decía, no tengo experiencia y llevo mi currículum y no tengo nada, tengo un par de cursos, pero no alcanzaba ni siquiera a completar una hoja, ni siquiera Ya. completar una hoja. Entonces yo decía, chuta, y llegaban otros currículum como con 6 7 hojas. ¿Cuál es la Eso. diferencia entre un currículum quizás cortito, breve, con poca experiencia y un currículum extenso? Yo creo que hay que tener un equilibrio, me imagino yo. El currículum no lo hace la cantidad. Súper. Ya, el currículum yo creo que lo hace la calidad en lo que tú te desempeñas. Por ejemplo, en mi experiencia también, yo he trabajado en varias partes y en algún momento trabajé muy poco y eso no lo considero como parte del currículum. Claro. Entonces, en algún momento cuando postulo, entonces voy viendo la calidad. La cantidad a veces es muy exagerada e incluso a los reclutadores no les gusta leer mucho. Claro. Entonces, también es una forma. Siempre ser precisos, ¿ya? Si tú hablas de tu tema laboral, trabajaste en Ripley, ¿ya? Estoy haciendo publicidad más encima. En Ripley, por ejemplo, eh, señalo a qué me dedico, qué hice ahí, ¿ya? Del área, no sé, de ropa joven, ¿ya? Del año tanto al año tanto, listo, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, el reclutador ya sabe, si te quiere contratar como vendedor, bien. Y en el área de salud lo mismo, en cualquier área, ¿ya? ¿Qué cosas tienes que incluir siempre? Probablemente lo que ya nombramos, su número de teléfono. Aquí sí lo destaco, que sí el correo electrónico sea lo más formal posible, ¿ya? Miren, pueden señalar, aquellos que ya están egresados, titulados, también pueden señalar su práctica. No es un tema, no se considera como una experiencia profesional con Claro. contrato de trabajo, ¿ya? Pero sí se considera que el estudiante egresado, ustedes, por ejemplo, ya titulados algunos,
ya tienen una práctica y eso también hace relevante la experiencia. La práctica hace experiencia. Profe, y ¿Te eso fijas? iría como un Sí, apartado, ¿no? Como de experiencia laboral y pudiese ir como claro. práctica profesional, Sí, la práctica, adulto sí, mayor, abuelitos, no sé cuánto, por ejemplo. Seis exacto. El meses, dos título, meses, puede ser como para también marcar un perfecto, antecedente importante. exacto. El título podría ir a los antecedentes académicos, pero el de experiencia de la práctica va en el tema laboral. Si no es profesional relevante como tal, nadie lo va a cuestionar porque al final si te están buscando a ti, él hizo la práctica, ¿te fijas? Entonces ya es una parte que ejercitó, estuvo in situ en el terreno, ¿te Claro, fijas? Y como dice ahí, es parte de una experiencia de aprendizaje, ¿ya? súper. Eh, ¿Me escuché? También señalar si has trabajado en algún área, ya probablemente sin un contrato de trabajo, ya, pero esto probablemente si califica un poco al área, podría darse, ya, pero no como decíamos delante en algo que trabajos temporales que no tienen comprobante. Sí, probablemente una actividad como voluntariado, puedes que tengas algún certificado, Mm. ya te entregan, participó probablemente como voluntario en Cruz una Roja. campaña de salud. Ah, Una Cruz Roja puede haber sido igual también. claro, en una Cruz Roja, perfecto. Trabajó en una Cruz Roja como voluntario. ¿Te O fijas? UNICEF, acá se dan mucho estas campañas También. del De UNICEF. UNICEF, sí. eh, Teletón, exacto, sí, claro, exacto. Y esas cosas generan también un certificado. Eso se puede solicitar. Si tú exacto. lo tienes, obviamente se puede contemplar. ¿Ya? Hay hartas cosas que se pueden agregar, ¿ven? Eh, Obviamente, destacar tus estudios a nivel académico, ya tus habilidades y tus capacidades también. Dentro del texto también tiene que ir viendo también ustedes qué habilidades tienen, pero ojo, de acuerdo a la actividad, a la actividad económica, ya que usted va a postular, ya. Y obviamente ahí lo señalo, debe estar enfocado a las necesidades de la empresa a la que postulas, ya. Y con eso, aunque no lo crean, se distinguen dentro de otros candidatos. Candidatos son los que postulan a un trabajo, Claro. ¿sí? Bien. Eh, Incluir un breve comentario, por ahí uno de los currículos que envió una estudiante señaló breve ahí, explica un poco los objetivos que ella tenía, que ella tiene, ¿ya? Y eso es bueno, porque tú eres nuevo, el reclutador sabe que tú eres nuevo, entonces en algún momento, hasta en la entrevista personal te van a preguntar, probablemente, ¿cómo te proyectas tú de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? ¿Quién serías tú? Entonces el currículum ya algo podrías mencionar. Ya es una oportunidad, obviamente, para reflejar tus intereses, ya intereses de entrar al trabajo que tú estás postulando, ya, y obviamente cumplir con el perfil de la empresa, ya. Es una estrategia también para que tú también demuestres y especifiques quién eres y cómo te proyectas laboralmente, como la pregunta que les hice hace un rato. Bien, estamos terminando ya casi, para después mostrar unos currículos modelos que hay. Incluir desafíos que tengas completados, ya estudios, perdón, o que estés cursando actualmente, ¿sí? Enseñanza superior, media, básica. Ojo, siempre del más actualizado. Ya el orden de los currículos siempre del trabajo laboral, del tema laboral, del que estás trabajando o el que trabajaste últimamente, hasta el más nuevo, ya, perdón, hasta el más antiguo. Y en el estudio lo mismo. Ya, si tú tienes solamente la enseñanza media, ese es el primero. Enseñanza media, enseñanza básica. Ese es el orden. Antes los currículos también los hacían, todavía he visto algunos, pero los hacen de básica y media. No, podría ser de media y básica. O instituto superior, lo que ustedes estén estudiando. Ya, separar por año los estudios realizados, un orden. Dígame. Consulta, profe, si estoy estudiando y todavía no me egreso de lo que estuve estudiando, o estudié un año y no terminé esa carrera, ¿puedo agregarlo como experiencia de aprendizaje o pudiese ir en mi currículum? Porque, por ejemplo, creo yo que también es un Sí, el hecho de haber estudiado, por ejemplo, no sé, un año de arquitectura, pero no lo alcancé a terminar. ¿Es posible a lo mejor incorporarlo o no? ¿Qué sugiere usted? si el título de carrera es acorde a la postulación del trabajo, es mejor colocarlo. Ya, Pero, por ejemplo, si tú estás postulando en área de salud y estudiaste un año de, no sé, pues de ingeniería civil, matemática, una cosa, ingeniería matemática, no no, califica, no va al caso. ¿ya? No va al caso. Pero ahora, si estudiaste un año en un instituto
saliste por ejemplo, de nuestro liceo San Roque con el título, tuviste el título y estudiaste por lo menos un año en una institución y te saliste por temas económicos, temas personales, qué sé yo, y en algún momento postulas a un área, eso ahí sí podrías mencionarlo. Probablemente le van a preguntar en la entrevista si lo llaman, por qué no terminó, se explica y después uno dice que probablemente quiere seguir estudiando, ¿se fijan? Claro. De hecho, si sigues el área es porque te gustaba. No, de hecho se valora de ¿Ya? repente que haya habido una iniciativa por continuar los estudios y si no se completó en algún Exacto. momento tuvo que haber sido por algún motivo. Algo fue. Exacto. Exacto. Sí, por ejemplo, igual con respecto a los idiomas también, ya, si no hay un certificado que acredite que tú estudiaste inglés, por ejemplo, siempre señalar el conocimiento de forma real nomás, ya. Si yo digo nivel experto, puede ser, Mm. ya, puede ser, pero si no tienes un certificado que acredite aquello, mejor manejo de inglés básico nomás. Y después Lo tú mismo con demuestras las habilidades directamente. tecnológicas, cuando de repente Lo dicen sí, mismo. que nivel de computación básico, sé prender el computador. Exacto, es lo mismo, Claro, ¿ya? Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta, exacto. ¿ya? Eh, sí, bueno, voy a mostrar un poco algunos currículos que recibí, ¿ya? Por respeto a los estudiantes, a los que están participando, le eliminé algunos datos, ¿ya? Por lo menos aquí esta persona sabemos que es chilena, ¿ya? Lo único. ¿Ya? Entonces son Yo modelos de todavía veo trabajo de su currículum que presentación, fueron, no veo su Word. no se ve, entonces voy a dejar de compartir y voy a, voy a compartir otra vez. Ya, por el tiempo vamos a mostrar unos dos nomás porque estamos medio... Sí, Entonces, ahí está. Entonces, como les señalaba, aquí está en negro el nombre completo. Este es un modelo de currículum. Hoy en día los currículums no es necesario que vengan con fotos. Ya, esa es otra cosa. Lo menciono ahora que estoy mostrando el currículum. Ya, no es necesario que vengan con fotos. Antiguamente se pedían con fotos y era un tema de discriminación. Ya, netamente discriminación. Ya, y eso está penado hasta por el Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces, nombre completo, aquí está su compañera acá, colocó los datos personales, los colocó muy bien, ya. Eh, el objetivo que tenía ella, ya, aquí por ejemplo, trabajar en una empresa con alto nivel en desafío, desarrollo personal y profesional, ya. Los objetivos están claros, tal vez probablemente aquí los podríamos complementar un poco más, ya fundamentando el por qué buscas ese objetivo tú de forma personal. ¿Ya? Bien. La experiencia, ya aquí, por ejemplo, sí, está, pero aquí faltan datos, ¿cierto? Aquí faltan datos, lo que señalábamos. ¿Qué nos falta acá? la Aquí nos fecha. faltan las fechas, ¿cierto? Los años. Mm, Y el lugar, por ejemplo, temporales en selección de fruta. ¿Dónde? claro. ¿Ya? Etcétera. Yo lo hablo en general, ¿ya? El Por orden ejemplo, sería fecha, lugar y trabajo. exacto, ¿sí? Fecha, lugar y trabajo. Ya. Ahora, si este currículum yo lo estoy postulando para un hospital, como por ejemplo hablábamos, probablemente de estos tres yo dejaría solamente la práctica en CEFAM. Claro. ¿Se fijan? Si yo postulo, por ejemplo, a trabajar en otro lugar que sea muy similar al McDonald's, ya otro restaurante de comida rápida, probablemente voy a dejar este. Claro, ¿Se y el de fijan? arriba, quizás, Por como tuvo el su... de arriba, sí, claro. Entonces ahí calza. Y ahí del CEFAM tendría que sacarlo. ¿Se fijan? Y este es el tiempo de práctica. Ahí tendrían que señalarlo práctica profesional de enseñanza media, colocar la fecha, ¿se fija? Esos son los pequeños detalles. Lo demás, por ejemplo, la formación académica está súper. Ya, incluso aquí la estudiante habló en tercera persona, se expresa en tercera persona. Así que Súper, está muy bien eso. súper bien. Ya, sí. Bien, ese es uno. Ya nos quedan poquitos minutos. Y voy a mostrar el último para que avancemos. Profesor, Ya. por mientras tengo una consulta. Sí, ¿Hay algún tipo de letra y tamaño de las letras específico o puedo utilizar cualquiera? normalmente se utilizan digamos, los más formales, ¿no? Por Arial ejemplo, y el Times. Arial, e-Times, también Roman, sí, esos son como los más comunes. Ya. Ya evitar, por
ejemplo, el Comic Sans, ya que es como, no es formal, ya ahí hay algunos que sean formales, ¿sí? Ya. Pero se Bien, sugiere entonces Arial Times y una letra tamaño 12, yo creo, ¿no? tamaño 12, sí, para la observación, 12 y 14 los títulos puede ser, Ya. ya, Y por allá y los títulos quizás con negrita. con negrita, sí. De hecho aquí, la estudiante, por ejemplo, Pues sí porque está si con tengo negrita. todo destacado con negrita, tampoco No, genero relevancia de claro, lo que estoy leyendo. sí. Por ejemplo, aquí está en minúscula la información académica y la experiencia laboral está en mayúscula. Ya, Probablemente aquí tendría que ser todo con mayúscula. exacto. Y aquí la estudiante también presentó muy bien acá sus datos acá arriba, ya. eh, la información académica, ya aquí probablemente faltan los años, ya también lo mismo, los años. Y lo otro, Y ahí va al revés. claro, va al revés, Va media liceo arriba primero, y básica colegio después. abajo. Claro. Exacto, y los años. Mm. Y lo otro, la experiencia laboral, lo que hablábamos, no tiene que ser en primera persona, me desempeñé, realicé, atendí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya, y desde 2019 hacia abajo, 2019, 2018, 2016. Claro, al Por revés. ejemplo, claro, se desempeña como vendedora o como atención en caja y público, Mm, en la librería X, hay que colocarle el nombre a la librería. claro. Ya desarrolla práctica profesional del técnico en enfermería, ya en Hogar de Anciano Belén, ubicado en, porque no aparece más, ¿se fijan? Bueno, y eso, es esa la finalidad que tenemos que tener. Profesor, Ya tengo el otro dos preguntas currículum, anotadas acá claro, que llegaron. La primera, ya, ¿es necesario colocar los antecedentes de contacto de referencia? Es decir, por ejemplo, si trabajé en el hospital y el doctor tanto me dejó los contactos que cualquier cosa, que dé mi contacto de referencia para llamar y que me cuente más o menos cómo trabajo yo. ¿Es necesario, se pide, se sugiere o no incorporar un apartado de esa índole? es necesario en el caso de que esa referencia sea válida, que sea congruente. Por ejemplo, lo que dices tú, que sea jefe de un área en el hospital, ¿ya? Probablemente sí podría servir una referencia, sí, se dejan referencias, pero tienen que ser referencias actuales, no de, bueno, ustedes probablemente lo han hecho, no lo van a hacer, pero antiguamente colocar referencias de muchos años atrás, que probablemente la persona ya no está, o ya no trabaja en el lugar. Entonces, normalmente puede ser la referencia del año anterior, Súper. ¿sí? Pero ojo, como decía Rafa, o sea, Michael, que tiene que ser una referencia de alguien que tenga un peso en un cargo, ya no un colega de trabajo. ¿Se fijan? Preguntas cortas, profe, porque estamos Y no siempre. cortos en el Dígame, tiempo. sí. Cartas de recomendación. ¿Cree que son necesarias incorporarlas porque de repente piden cartas de recomendación de tal lugar para postular un trabajo? Adjuntar Solamente si las currículum. piden. Solamente si los piden. Ya, solamente si los piden, no necesariamente. Solamente si los piden. Ya, De hecho, las cartas de recomendación las piden después. perfecto. Segundo, Sí. dice adjuntar certificados. Han llegado de repente currículums con varios certificados de cursos, etcétera. ¿Son necesarios o entorpecen Sí, finalmente el trabajo de lectura del sí, currículum? como lo dijimos antes, sí es válido, pero siempre y cuando esos cursos sean adecuados al perfil que te estás postulando al cargo. Sí, Súper. porque si vas a postular, por ejemplo, como vendedor, o sea, si trabajaste como vendedor y te perfeccionaste en un curso para vender un producto X y postulas al hospital, ese curso no te va a servir. ¿Te Claro. fijas? Tiene que ser atingente. Ya. Yo les Esas eran las dejé, preguntas que tenía anotado básicamente, que en realidad uno desconoce, de repente dice, no, métele todos los certificados que has hecho, no, no, resume porque tiene que ser breve, entonces de repente uno queda como, sí, chuta, hago mucho, hago exacto, poco. Entonces qué bueno también tener sí, esa aclaración al menos de sí, cómo poder tiene que ser tener acorde, esa visión de sí. filtro, ¿verdad? Exacto. Y yo lo digo desde el punto de vista, porque también he sido reclutador. Y entonces, desde el punto de vista, ya uno tiene una expertise en ese sentido y va observando esas cosas. Por ejemplo, títulos, o sea, perdón, cursos extras que no corresponden, no se toman en cuenta, no se consideran. Claro. Ya es mucho, exacerba un poco y entorpece un poco la postulación. Súper. ¿Sí? Profesor Williams, en honor al tiempo quiero agradecerle esta instancia, agradecer también a todos los estudiantes que han estado presentes, vía Sí, Judith, a Yesenia, a Arlet, a Mayra, que son principalmente nuestras egresadas, Matías también que estaba por ahí también.
Bueno, como les comenté al comienzo, esta es la primera de varias actividades que queremos proponer para ustedes y obviamente el profesor va a retroalimentar los currículums que llegaron para que también ustedes puedan ahí ir mejorándolos y bajo esa premisa también ir siendo un apoyo como centro educativo. Profesor, lo dejo como para que pueda también cerrar aquí la actividad. Yo por mi parte me despido y agradezco su asistencia el día de hoy. Sí, para terminar, chicos, darle las gracias también a la participación de ustedes. Sin ustedes tampoco se puede hacer estas actividades. Les dejé en el chat un link que un cuestionario ya de Google ya para que puedan responder unas preguntas que son válidas e importantes para nosotros también. Tiene que ver netamente con la charla. Ya no es una prueba, ya no. ¿Ya? Sino que es alguna pregunta general como una encuesta, ¿ya? Y nos va a servir a nosotros para evaluar las sí, siguientes para actividades que retroalimentar, vamos a sí, preparar para ustedes también, así que... exacto. Sí, es un formulario de Google, ya es formulario. Entonces responden más de 1 minuto y medio, no se van a demorar. Nos Sí, volvemos a ver así por que les esta misma agradezco plataforma en algún otro que lo momento. hagan. Sí, exacto. Así que atentos a alguna otra actividad que podamos hacer, ya quizás con otro profesor, con otra profesora que atingente al tema. Y la idea es fortalecerlo a ustedes también. ¿Ya, chicos? Muchas Yo también gracias me también a los despido. profesores presentes, Ana, Sí, Rafael, a Ana, nuestros sí, estudiantes de profesor cuarto medio que Rafael. también están prontos a Sí, salir. Se cuidan mucho, por exacto. favor, estamos Sí, en tiempos cuidarse, que estén cruciales, bien. así Un que abrazo, a quedarse en casa. sí, un abrazo Cuídense. virtual, chicos. Chao, Cuidarse. chao. Chao, chao.